Bien, estamos con Carmen Omonte, ministra de la Mujer. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jesús? Un gusto estar en el programa. Bueno, gracias por esta deferencia con RPP, por darse el tiempo justamente de conversar con nuestra audiencia y para contarnos exactamente temas relacionados con su cartera, que es bastante sensible. Pero antes yo quería preguntarle sobre esto que hemos estado mostrando, esta nueva negativa de la presidenta, obviamente, del Partido Nacionalista y primera dama. Dices algo muy cierto, Jesús, una nueva negativa. Yo creo que a estas alturas, en la que insistentemente se ha vuelto a poner sobre la mesa un tema ya negado hace más de un año oficialmente por ella misma y pedido, por supuesto, con toda justicia por muchos sectores, ella lo negó, lo ha vuelto a negar, lo han negado varias personalidades de su entorno, pero en vista de que ahora, después del discurso presidencial, en el que yo lamento que anuncios tan importantes, lamentablemente se vieron un poco movidos, afectados de cámara, así es, cuando nuevamente es puesta sobre la mesa pues esta posibilidad de postulación. Bien, Nadine Heredia, de volverlo a negar, esperemos que esta vez ya este tema pase a segundo plano y sigamos discutiendo lo que realmente le interesa a todos los peruanos y peruanas. Usted dice algo interesante respecto a esto del discurso presidencial, ¿no? Hace poco el presidente estuvo compareciendo ante el Congreso de la República por 28 de julio, anunciando además cosas ¿no? que se van a implementar en los próximos meses o años para reactivar la economía del país. Sin embargo, hay quien ha criticado obviamente estos alcances, indicando que se trata de un discurso netamente populista, ¿no es cierto?, en el cual se van a hacer uso de más recursos del Estado para implementar políticas sociales. Y esto se lo pregunto porque directamente va relacionado con algunos ministerios, como lo es el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, el Ministerio de Inclusión Social, entre otros más. Creo que el ministro Castilla, a quien nadie le puede negar una ponderación, una responsabilidad, una prudencia en el manejo de nuestra economía, ha sido bastante enfático en un artículo publicado hace pocos días en el que menciona claramente cómo se está enfocando esta nueva etapa de propuestas en el que definitivamente un manejo populista no ha pasado por ningún momento como una de las prioridades de este gobierno. Se han propuesto inversiones valiosísimas en educación, en salud, que es lo que siempre se ha venido pidiendo, pero si es que se hubiesen hecho el primer año, probablemente no se hubiesen hecho con todo el tiempo que se requería para saber realmente cómo se gastaba más, pero también cómo se gastaba mejor. En el caso de educación particularmente, el ministro Saavedra ha sido bastante cuidadoso. Hace 2 meses convocó a todos los miembros del Acuerdo Nacional, planteó los requerimientos en educación, en gestión, en infraestructura educativa, en capacidad docente, en logros por aprendizaje. En estos 4 espacios, pues se van a destinar estos más de 4.000 millones de soles. Ahora, y eso no puede ser populismo. El pueblo peruano no puede pensar que es populismo que se invierte en educación. Claro, pero el factor tiempo es esencial en un gobierno que dura solamente 5 años. Ese es otro cuestionamiento, ¿no es cierto? No hacer uso correcto de, ¿no es cierto?, de la caja para mover la economía, hacerla que, ¿no es cierto?, se distribuya mejor, con mayor equidad. Eso lo dicen obviamente los relacionados con el gobierno, pero a simple vista no se nota. Y fíjese que estamos en este momento con algunos sensores prendidos respecto a cómo va a crecer la economía, al menos este año, ¿no es cierto?, donde hay cierto decrecimiento. Y ya se había anunciado previamente, no ha sido un tema que nos haya tomado por sorpresa al gobierno, se había anunciado con bastante anticipación que íbamos a tener un bache en cuanto al crecimiento, una desaceleración, no un crecimiento negativo, todo lo contrario. Seguimos creciendo, pero no en la medida que, por supuesto, todos quisiéramos seguir creciendo. Son muchos los factores que han intervenido en este bache. Confiamos en que a finales de este año y sobre todo ya el 2015 remontemos este crecimiento. Pero cuando hablamos de decisiones de gasto, sobre todo en temas tan importantes, fundamentales como la educación y la salud, tienen que ser decisiones que trasciendan a los gobiernos. La oposición, sobre todo aquella oposición que aspira realmente a gobernarnos a partir del 2016, pues debiera de felicitar y aplaudir estas decisiones que se están tomando ahora, porque ellas, quien fuese el que salga finalmente presidente o presidenta del país, pues va a tener que continuarlas y llevarlas adelante. Tienen que ser medidas, propuestas que trasciendan a los gobiernos de turno. Eso se llama política de Estado, no de gobierno, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos aspirando. Igual el anuncio, el haber
saludado estos más de 19.000 millones en inversiones, que es una cifra histórica, Jesús. No se ha dado en ningún gobierno ni en tiempos aparentemente mejores de los que estamos pasando ahora. Bueno, claro, pero esa básicamente no es la interpretación que le están dando, por ejemplo, analistas internacionales. Medios internacionales están abocando a tratar el tema económico del país. Y están diciendo de que se ha acabado el milagro del crecimiento en el Perú porque no se ha hecho absolutamente nada. Creo que hay que tener la prudencia de entender también, finalmente son análisis de todo tipo, por las veces que he estado afuera y también de lo que puedo leer de afuera, pues también reconocemos de que hay mucho optimismo, una mirada de admiración del manejo correcto y prudente que ha tenido nuestra economía, a pesar de un momento también complejo por básicamente razones internacionales. Pero que crean que no es un milagro, efectivamente, no debiéramos creer que es un milagro, son realidades producto del trabajo de todos los peruanos. Bien, ministra, bueno, vamos a dejar un poquito el tema político que siempre a veces termina por abordar demasiado tiempo y aboquémonos a esto que está haciendo su cartera, que es promover justamente la tipificación como delito de lo que es el acoso sexual. El acoso sexual es una falta, ¿no es cierto? Así es, pero no tiene mayor asidero legal, es decir, aquellas personas que lo cometen no son castigadas como se debería castigar, supuestamente. Primero contarles un poco que cómo estamos enfrentando como institución, como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene la rectoría de la protección de derechos de mujeres, niñas, adolescentes, no solamente va a partir por el cambio de una normativa. Estamos trabajando, acabamos ya de firmar una alianza para la prevención del acoso callejero. Este es un acta de compromiso valiosísima en la que se están estableciendo claramente las responsabilidades de todos los sectores involucrados. Tenemos al Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, las municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el Metropolitano, hay un colectivo de la sociedad civil, Paremos el Acoso Callejero. Y se está consensuando este documento. Así es, ya hemos logrado el compromiso de todas estas instituciones, es valiosísimo. Pero parte de esta responsabilidad, nosotros estamos trabajando ya con los colegios, hemos trabajado con más de 12 colegios ya en Lima y más de 20 a nivel nacional. También era necesario, por supuesto, como en la mayoría de los casos en la que hay faltas que se cometen y tenemos que enfrentarlas, pues teníamos que plantear una propuesta legislativa que se va a tener que debatir en el Congreso para modificar el Código Penal, el artículo 176, en la que actualmente se consideraban actos contra el pudor que eran penalizados siempre que mediara la violencia o la amenaza. Ajá. El agravante, ¿no es cierto? Pero lamentablemente hasta ahora no era agravante. El texto incluía violencia o amenaza. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, retirar la violencia o amenaza y la vamos a incluir ya a nivel de agravante. Pero sin que medie violencia, sin que medie amenaza. Ya sería tipificado un delito. Ya está tipificado como delito, porque si vemos un acto de masturbación, lo que le pasó a Magali Solier, exhibicionismo, tocamientos, no representan una violencia física, por supuesto psicológica, totalmente, pero no se veía como una violencia física que ameritaba hasta ahora pues el que se sancione penalmente. Ya hemos hecho esta propuesta, ha sido aprobada hoy en el Consejo de Ministros con Ana Jara a la cabeza. Bueno, Ana Jara, que es obviamente promotora de estas medidas y bastante específica al momento de ella señalar justamente a quienes cometen este tipo de actos, porque se trata justamente de defender a la mujer que por años ha estado obviamente desprotegida, y es bueno que tengamos un marco legal en ese aspecto para evitar justamente los vacíos en la ley. Yo le quiero preguntar, ya tienen ustedes obviamente todo lo analizado, pero ¿cuál sería la pena? O sea, ¿qué es lo que buscaría esta medida? Van a ir entre 3 y 7 años dependiendo del nivel de agravante. Esa van a ser las penas, si son menores, si es contra adolescentes. ¿Cuál sería el agravante, ¿no es cierto?, para que el juez tome en consideración aplicarle la máxima sanción en cuanto a un tocamiento, menores de edad, adolescentes. O cuando medie violencia o amenaza. Pero violencia ya estamos hablando de otro delito, pues eso es violación, ¿no es cierto? Tocamiento indebido. No, pero podría ser violencia con un sagudón ya en el que te agredan físicamente. Lo que sucedió con Magali y todos los casos, por ejemplo, de masturbación, ni siquiera se acercan a ti, no te están tocando. Entonces, entre comillas, se podría entender que no hay violencia, pero es un acto violento. Pero
cuando ya medie violencia de por medio o cuando se trata de adolescentes que actualmente el Código Penal no los mencionaba, no los consideraba, cuando son menores de edad, pues ya va a considerarse un agravante y la pena va a ser mayor. Entiendo yo por sus palabras entonces que lo que se estaba tratando de hacer es uniformizar tal vez esto que se va a llevar más adelante, ¿no es cierto? Para no dejar de lado, por ejemplo, no solo porque tú eres niña, obviamente, o adolescente, esta sanción no la va a tocar al agresor tan fuerte, sino también a las personas que tienen mayor edad, ¿no es cierto? O sea, son todos los actos que nos violenten, todo lo que representa actualmente el acoso callejero, lo que nosotros comúnmente llamamos como acoso callejero, ya va a estar integrado dentro de nuestro Código Penal. Nuestra policía, nuestro Ministerio Público, nuestras autoridades en general van a poder acogerse, siempre y cuando, por supuesto, lo apruebe el Congreso, y tengo la certeza de que va a ser así, y va a ser una herramienta básica y fundamental para la protección de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, que lo hemos venido sufriendo de décadas. No es un tema de ahora, pero ahora, pues, como instituciones vamos a estar ahí apoyándolas. Como ministra de la Mujer, ¿cómo toma esto que está tomando el ministro Urresti de Colombia, ¿no es cierto?, de colocar una patrulla antimañosos dentro del Metropolitano? Porque él justamente estuvo hablando de esto ayer en una conferencia de prensa y parece que parece que sí está, en cierta manera, ganando cierta aceptación. El ministro Urresti es uno de los más entusiastas, firmantes de este acuerdo multiinstitucional, multisectorial contra el acoso sexual. Pero en concreto, sobre esta medida, ¿no es cierto? Aplaudo el entusiasmo que está teniendo el ministro Urresti. ¿Pero es lo más conveniente o no? Miren, que todos actuemos va a ser siempre conveniente, va a ser siempre, no es suficiente un solo hecho. Creo que todas las instituciones, todas las actividades que pueda hacer nuestra policía en favor de la mujer, en contra de las agresiones contra la mujer, en buena hora, cada quien con su estilo, cada quien con mayor entusiasmo y de acuerdo a sus formas, pero en buena hora que se trabaje. Pero hay que hacer un llamado también, Jesús, es a la sociedad misma y a la mujer en particular, claro, que nos indignemos, es una cuestión de cultura, finalmente. Así es, y que la sociedad se indigne, que la sociedad lo rechace y que las mujeres también lo entendamos así. Bien, ministra, una última precisión, por favor. Están yendo ya en unos días más al Congreso de la República para pedir el voto de confianza. ¿Cómo hacerlo con una bancada de gobierno fraccionada, ¿no es cierto?, en el que el día a día se están moviendo las fichas, además dentro del Parlamento Nacional, y donde no se sabe exactamente cómo se va a configurar de aquí en adelante? Lamentablemente cada año, y esto ya lo digo como congresista más que como ministra, pues vemos esta movida, este rompimiento de bancadas y espacios individuales y aspiraciones individuales que van buscando cada miembro del Congreso. Es lamentable, pero es nuestra realidad y hay que enfrentarla como tal. Yo creo que no solamente Ana Jara, sino todos los ministros y las cabezas de los partidos tenemos una gran responsabilidad de buscar que a este gobierno le vaya bien, que tengamos gobernabilidad. Y eso pasa también por otorgarle la confianza a una premier que se esté estrenando, que tiene todas las ganas de trabajar por el país y pues que se nos dé la oportunidad de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias.